En mi propia boda, frente a amigos, familiares y personas que no veía desde hacía años, mi madrastra se inclinó hacia mi tía, sin molestarse siquiera en bajar la voz, y dijo: «Ella solo está fingiendo ser amada». Yo lo escuché. Cada palabra cayó como una bofetada. Antes de que pudiera procesar lo que quería decir, mi padre se rió. Sí, realmente se rió, y añadió: «Tienes suerte de que él siquiera haya venido». Sentí que el estómago se me retorcía. Estaba a solo unos pasos, esperando que trajeran el pastel, cuando sus palabras me golpearon de lleno en el pecho. Fue como si me hubieran empujado bajo el agua en una sala llena de gente. Las luces eran cálidas, la música era suave, los invitados sonreían, pero todo lo que podía oír era esa frase repitiéndose en mi mente. Mi cuerpo se congeló. En ese instante, mi vestido de novia de $15,000, que había elegido con tanta ilusión, se sintió como una armadura demasiado pesada. Las perlas cosidas a mano, que brillaban bajo las luces del salón, ahora parecían quemarme la piel. Carlos, ajeno a lo que acababa de escuchar, sonreía mientras conversaba con sus padres cerca de la mesa principal. No podía arruinar este momento para él. Por años soporté los comentarios hirientes de Verónica. Había aprendido a vivir con ellos desde que apareció en mi vida cuando solo tenía 16 años. Pero oír a mi padre reírse de aquella manera, eso era diferente. El hombre que me había criado solo desde los 13 años, cuando mamá murió, ahora se burlaba de mí el día de mi boda. «¿Estás bien, querida?». La voz de mi tía Lucía me devolvió a la realidad. Seguramente había notado mi palidez repentina. Tomé aire y forcé una sonrisa. «Perfectamente», respondí, ajustando mi postura, solo un poco abrumada por todo. Mi tía me miró con esa intensidad que siempre había tenido, como si pudiera ver a través de mis mentiras. Ella había sido la hermana menor de mi madre y la única que realmente plantaba cara a Verónica cuando intentaba menospreciarme. «Te he visto soportar muchas cosas de ella y de tu padre, Mariana, pero hoy es tu día. No permitas que lo arruinen», me dijo suavemente apretando mi mano. Antes de que pudiera responder, la voz del DJ anunció que era momento de cortar el pastel. Carlos se acercó, me tomó de la mano y caminamos juntos hacia la mesa central. Su sonrisa sincera contrastaba dolorosamente con las palabras que acababa de escuchar. Durante el corte del pastel, mi mente vagaba. Recordaba todas las veces que Verónica había conseguido que mi padre cancelara planes conmigo, todas las ocasiones en que me había hecho sentir menos en mi propia casa, hasta que finalmente me fui a los 18 años. Incluso había intentado convencer a Carlos de que yo no era suficiente para él cuando nos comprometimos. La música, las felicitaciones, los flashes de las cámaras. Todo parecía ocurrir en una dimensión paralela mientras yo luchaba por mantener la compostura. En algún momento, entre abrazos y fotos forzadas, mi mirada se cruzó con la de Verónica. Ella sonreía con esa mueca de superioridad que tanto conocía. Mi padre, a su lado, parecía completamente inconsciente del dolor que me habían causado. «¿Todo bien, amor?», preguntó Carlos mientras bailábamos nuestro primer vals como marido y mujer. Sus ojos oscuros, siempre tan perceptivos, notaban que algo no estaba bien. «Sí», mentí. «Solo estoy procesando todo. Es nuestro día». La noche continuó, y yo me movía como una autómata entre los invitados, sonriendo cuando debía, agradeciendo los buenos deseos, bailando cuando era necesario. Pero una decisión se formaba en mi interior. Esta sería la última vez que Verónica y mi padre me harían sentir como si no mereciera ser amada. Cuando llegó el momento de los discursos, mi madrina Elena tomó el micrófono. Habló sobre nuestra amistad desde la universidad, sobre cómo había visto crecer nuestro amor con Carlos, y finalmente miró directamente hacia mi padre y Verónica. «Mariana ha tenido que superar muchos obstáculos para estar hoy aquí», dijo con voz clara, y no todos esos obstáculos vinieron de extraños. Un silencio incómodo se instaló en el salón. Mi corazón latía con fuerza mientras veía el rostro de Verónica endurecerse y a mi padre revolverse en su asiento. Carlos apretó mi mano bajo la mesa, aún sin entender completamente lo que sucedía. El siguiente en tomar el micrófono era mi padre. Se levantó, aclaró su garganta y comenzó su discurso con frases genéricas sobre lo hermosa que estaba su pequeña. Palabras vacías que contradecían totalmente lo que había dicho minutos antes. Lo que nadie esperaba era que Carlos pidiera el micrófono después. Se puso de pie. Me miró con una intensidad que hizo que mi corazón se detuviera por un instante, y lo que dijo a continuación cambiaría el curso de la noche y posiblemente de nuestras vidas. «Quiero compartir algo con todos ustedes.
comenzó Carlos con voz clara y firme, mientras sostenía mi mano. Cuando conocí a Mariana hace 5 años, era una joven brillante pero que escondía heridas profundas. Heridas causadas por personas que deberían haberla protegido. Un murmullo recorrió el salón. Vi a Verónica tensarse visiblemente y a mi padre enderezarse en su silla. Los ojos de Carlos nunca abandonaron los míos mientras continuaba hablando. Hoy, antes del pastel, escuché algo que me rompió el corazón. Escuché a alguien decir que Mariana estaba fingiendo ser amada, que tenía suerte de que yo hubiera venido. Esas palabras no solo son crueles, sino profundamente falsas. El silencio en el salón era absoluto. Mi respiración se detuvo. Carlos lo había escuchado todo. Y ahora, frente a 200 personas, estaba confrontando a mi padre y a Verónica sin nombrarlos directamente. La verdad es que yo soy quien tiene suerte. Suerte de que esta mujer extraordinaria me haya elegido a pesar de todas las personas que intentaron convencerla de que no merecía ser amada. Incluso algunas personas en esta sala. Vi a mi tía Lucía levantarse y caminar hacia nosotros. Se colocó a mi lado y puso su mano en mi hombro, en un gesto silencioso pero poderoso de apoyo. Elena, mi madrina, hizo lo mismo desde el otro lado. Mariana, continuó Carlos, ahora dirigiéndose directamente a mí, te prometo que nunca más tendrás que dudar si mereces ser amada. Nunca más tendrás que tolerar palabras crueles de quienes deberían celebrarte. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero por primera vez en la noche, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de validación, de alivio, de sentirme finalmente defendida. Mi padre se levantó de su asiento, visiblemente incómodo. Carlos, creo que estás malinterpretando algo que... No estoy malinterpretando nada, lo interrumpió Carlos, su voz tranquila pero firme. Los escuché claramente, y lo que es peor, Mariana también los escuchó. Verónica, con el rostro rojo de ira o vergüenza, quizás ambas, tiró de la manga de mi padre. Vámonos, Roberto. Esto es ridículo. No, no lo es, intervino mi tía Lucía, sorprendiéndome con su determinación. Lo que es ridículo es que después de años menospreciando a Mariana, tengan el descaro de hacerlo en su boda. Mi hermana estaría avergonzada de ti, Roberto. La mención de mi madre fue como una descarga eléctrica en el ambiente. Vi a mi padre palidecer. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero Verónica ya lo arrastraba hacia la salida. Si se van ahora, dijo Carlos, elevando ligeramente la voz, que sea sabiendo que no serán bienvenidos en nuestra vida hasta que haya una disculpa sincera y un verdadero cambio. Mi padre se detuvo en seco, volteó a mirarnos. Por un instante vi algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento, quizás? Pero Verónica tiró de él con más fuerza y ambos desaparecieron por la puerta principal. Un murmullo se extendió por el salón. Mi cuerpo temblaba entre el alivio y la angustia. Una parte de mí quería correr tras mi padre, suplicarle que reconsiderara, que eligiera a su hija por encima de esa mujer que lo había cambiado tanto. Pero otra parte, la que había soportado años de menosprecio, sabía que este momento era necesario. ¿Estás bien?, susurró Carlos abrazándome. Nunca he estado mejor, respondí, y lo decía en serio. El DJ, captando la atención, comenzó a tocar música animada. Poco a poco, la celebración continuó. Mis amigos se acercaron uno a uno para abrazarme, para asegurarme que estaban de mi lado. La tía de Carlos, una mujer a la que apenas conocía, me apretó las manos y dijo, «Ese hombre tuyo es especial, y tú también lo eres». Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, mi tía Lucía me encontró sentada en una mesa apartada. Se sentó a mi lado y sacó un sobre de su bolso. «Tu madre me pidió que te diera esto el día de tu boda», dijo, entregándomelo. «Creo que ahora es el momento adecuado». Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con la elegante caligrafía de mi madre y un collar de perlas que recordaba haberle visto usar en ocasiones especiales. «Lo escribió cuando supo que no sobreviviría al cáncer», explicó mi tía. «Me hizo prometer que te lo daría cuando te casaras, sin importar cuánto tiempo pasara». Mientras leía las palabras de mi madre, palabras de amor, de orgullo, de consejos para mi matrimonio, sentí una conexión que pensé había perdido para siempre. Era como si estuviera allí conmigo, sosteniéndome. «¿Sabes por qué Verónica te odia tanto?», preguntó mi tía después de un momento de silencio. Negué con la cabeza. «Porque eres la viva imagen de tu madre, no solo físicamente, sino en tu espíritu. Y Roberto,
Por mucho que intente negarlo, lo sabe. Cada vez que te mira, ve a Isabel, y eso lo atormenta. Esa noche, mientras Carlos y yo nos preparábamos para partir hacia nuestra luna de miel, recibí un mensaje de texto de mi padre. Lo siento, hablaremos cuando regreses. No respondí. No estaba segura de qué decir. Parte de mí quería cerrar esa puerta para siempre, pero otra parte aún anhelaba al padre que alguna vez había sido. El padre que me enseñó a andar en bicicleta, que me leía cuentos antes de dormir, que parecía haberse desvanecido cuando mi madre murió y Verónica entró en nuestras vidas. «¿Qué piensas hacer?», preguntó Carlos mientras abordábamos el avión a París la mañana siguiente. «No lo sé», respondí honestamente, «pero por primera vez siento que tengo el poder de decidir. Ya no soy esa niña desesperada por la aprobación de su padre». El avión despegó, llevándonos literalmente a nuevas alturas, y mientras Madrid se hacía cada vez más pequeña bajo nosotros, sentí que también dejaba atrás años de inseguridad y dolor. Lo que vendría después sería en mis términos. Con Carlos a mi lado, finalmente tenía la fuerza para establecer límites claros, incluso con mi propio padre. Lo que no sabía entonces era que mi padre ya había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una decisión que solo descubriría a mi regreso. Nuestra luna de miel en París fue como un sueño. Durante 2 semanas, Carlos y yo caminamos por las calles adoquinadas, visitamos museos, comimos en pequeños cafés y, sobre todo, sanamos. Lejos de Madrid, lejos de mi padre y Verónica, pude respirar por primera vez en años, sin sentir ese peso constante sobre mis hombros. Carlos fue paciente, permitiéndome hablar cuando lo necesitaba y respetando mis silencios cuando las palabras no eran suficientes. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante con vista a la Torre Eiffel, tomó mi mano sobre la mesa. «Sabes que puedes tomar el tiempo que necesites para decidir qué hacer con tu padre, ¿verdad? No hay prisa». Asentí, agradecida por su comprensión. Es complicado. A veces lo odio por permitir que Verónica me tratara así durante años. Otras veces recuerdo cómo era antes y me pregunto si ese hombre sigue ahí en alguna parte. «Cualquiera que sea tu decisión, estaré a tu lado», prometió. El regreso a Madrid fue como despertar de un sueño para enfrentar la realidad. Había ignorado los mensajes de mi padre durante toda la luna de miel, pero ahora que estábamos de vuelta, sabía que tendría que enfrentarlo eventualmente. Lo que no esperaba era encontrar a mi tía Lucía esperándonos en nuestro nuevo apartamento con noticias sorprendentes. «Tu padre dejó a Verónica», anunció sin preámbulos mientras nos servía té en la cocina recién amueblada. «Fue el día después de tu boda. Empacó sus cosas y se mudó a un pequeño piso cerca del parque». La taza de té se detuvo a medio camino de mis labios. «¿Qué? Apareció en mi casa esa noche, después de irse de la boda. Nunca lo había visto así, Mariana. Estaba destrozado». Dijo que las palabras de Carlos le hicieron darse cuenta de lo que había permitido durante años, de cómo había fallado como padre. Mi corazón latía con fuerza. Y Verónica, furiosa por supuesto, ha estado llamándolo constantemente. Incluso fue a mi casa a gritarme, acusándome de ponerlo en su contra. Lucía hizo una pausa, mirándome directamente. «Él quiere verte, Mariana. Dice que tiene mucho de qué hablar contigo». Carlos, que había estado escuchando en silencio, me miró. «¿Qué quieres hacer?». Mi mente era un torbellino de emociones contradictorias. Parte de mí quería correr a ver a mi padre, a rescatar lo que quedaba de nuestra relación. Otra parte, la que había sido herida repetidamente, me advertía que tuviera cuidado, que podría ser solo otra manipulación. «Necesito tiempo», respondí finalmente. «No estoy lista para verlo todavía». Los días siguientes fueron una mezcla de adaptación a nuestra nueva vida como matrimonio y lidiar con las llamadas incesantes de mi padre. Cada vez, le decía a Carlos que respondiera y le dijera que aún no estaba lista. Cada vez, mi padre dejaba un mensaje diciendo que esperaría lo que fuera necesario. Una semana después de nuestro regreso, estaba organizando nuestras fotos de la boda cuando encontré una que me dejó sin aliento. Era de mi padre bailando conmigo durante nuestro baile padre-hija. Su rostro mostraba una expresión que no había notado en el momento, una mezcla de orgullo y profunda tristeza. No parecía el hombre que minutos después se reiría de las crueles palabras de Verónica. Esa noche, sin decirle a nadie, me dirigí al apartamento de mi padre. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo el hombre que una vez fue mi héroe se había convertido en alguien que podía herirme tan profundamente. Cuando abrió la puerta, casi no lo reconocí. El siempre impecable Roberto Linares parecía haber envejecido 10 años en pocas semanas. Su cabello, generalmente perfectamente peinado, estaba despeinado y profundas ojeras marcaban sus ojos. «Mariana»,
susurró, como si no pudiera creer que yo estuviera realmente allí. Pasa, por favor. El apartamento era pequeño y estaba apenas amueblado. Una sola foto adornaba la pared. Mi madre, él y yo en la playa, años antes de que enfermara. Era la imagen de una familia feliz, una familia que ya no existía. He estado esperando que vinieras, dijo, indicándome que me sentara, aunque entendería si hubieras decidido no hacerlo nunca. Me senté en el borde del sofá, tensa, preparada para defenderme si era necesario. Estoy aquí porque necesito entender. ¿Cómo pudiste reírte cuando ella dijo esas cosas horribles sobre mí? ¿En mi boda? Mi padre se sentó frente a mí, sus hombros caídos en señal de derrota. No tengo excusa, Mariana. He sido un cobarde durante años. Después de que tu madre murió, me sentí perdido, incompleto. Verónica apareció y parecía llenar ese vacío, hacerme sentir menos solo. Y cuando comenzó a mostrar celos hacia ti, hacia la conexión que teníamos, debí haberla detenido. En lugar de eso, le permití alejarme de ti, convenciéndome de que era lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos o lo mejor para ti? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no me retracté. Para mí, admitió, sorprendiéndome con su honestidad. Fue egoísta y cobarde, y con el tiempo se volvió más fácil seguirle la corriente que enfrentarla, incluso cuando sabía que estaba mal, incluso cuando veía el dolor en tus ojos. ¿Y en la boda? ¿También seguías la corriente cuando te reíste? Su rostro se contrajo con vergüenza. No me reí porque estuviera de acuerdo, Mariana. Me reí porque estaba nervioso, porque sabía que era terrible y no sabía cómo enfrentarlo. Es una excusa patética, lo sé. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de años de decepciones entre nosotros. Dejé a Verónica esa misma noche, continuó finalmente. Cuando Carlos habló, cuando vi la forma en que te miraba, con tanto amor y protección, me di cuenta de lo que yo debería haber hecho todos estos años. Y no pude seguir viviendo conmigo mismo. Quería creerle, desesperadamente quería creer que mi padre había encontrado el valor de ponerse de mi lado después de tanto tiempo. Pero las heridas eran profundas. ¿Qué quieres de mí ahora?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Solo una oportunidad, respondió, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. Una oportunidad de demostrarte que puedo ser el padre que mereces. No espero tu perdón inmediato, solo la posibilidad de ganármelo con el tiempo. Mientras lo miraba, vi destellos del hombre que había sido antes de que todo cambiara. El hombre que me llevaba sobre sus hombros en el parque, que me consolaba cuando tenía pesadillas, que me enseñó a ser valiente. No será fácil, advertí, y necesito tiempo. No puedo simplemente olvidar todo lo que pasó. Lo sé, asintió, y lo acepto. Tomaré lo que puedas darme y trabajaré para merecer más. Antes de irme, mi padre me entregó una caja. Dentro había cartas, docenas de ellas, todas escritas por mi madre durante su enfermedad. Ella te escribió cada semana durante su último año, explicó. Me pidió que te las diera cuando cumplieras 18 años, pero las escondí. Tenía miedo de que te alejaran más de mí, de que te recordaran todo lo que habíamos perdido. Fue otro error imperdonable. Tomé la caja con manos temblorosas, sintiendo su peso, no solo físico sino emocional. Era un vínculo con mi madre que había sido negado durante años. Léelas cuando estés lista, dijo. Creo que te ayudarán a entender algunas cosas. Al salir del apartamento de mi padre esa noche, no sentía la resolución que esperaba. En su lugar, sentía una mezcla confusa de esperanza cautelosa y recelo persistente. El camino hacia la reconciliación, si es que era posible, sería largo y difícil. No le conté a Carlos sobre mi visita esa noche. Necesitaba procesar mis sentimientos primero, decidir qué quería hacer. ¿Podía realmente permitir que mi padre volviera a mi vida después de todo lo que había pasado? ¿O sería mejor mantener esa puerta cerrada y seguir adelante? La respuesta, como descubriría pronto, vendría de una fuente inesperada, las cartas de mi madre, que comenzaría a leer al día siguiente, y que contenían secretos que cambiarían para siempre mi comprensión de nuestra historia familiar. A la mañana siguiente, Carlos se fue temprano a trabajar, y yo me quedé sola con la caja de cartas. Me senté en el suelo del salón. Abrí la primera sobre, fechada exactamente un año antes de la muerte de mi madre. Su caligrafía, elegante pero ya algo temblorosa por la enfermedad, me transportó instantáneamente a mi infancia. Mi querida Mariana, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo físicamente. Hay tantas cosas que quiero decirte,
Tantos consejos que quisiera darte a medida que creces. Estas cartas son mi intento de estar presente en los momentos importantes de tu vida, incluso cuando no pueda estar allí en persona. Lágrimas silenciosas corrían por mis mejillas mientras leía carta tras carta. Mi madre hablaba de su amor por mí, de sus esperanzas para mi futuro, de pequeños recuerdos que atesoraba. Y luego, en la 10ª carta, encontré algo que me dejó sin aliento. Hay algo que debo confesarte, algo que tu padre y yo decidimos no contarte mientras yo viviera. Verónica no es una extraña para nosotros, es la hermana menor de tu padre, tu tía. Se fue a los 18 años después de una terrible pelea con tus abuelos y cortó todo contacto con la familia. Tu padre la buscó durante años sin éxito. Cuando finalmente reapareció en nuestras vidas, yo ya estaba enferma. Me pidió perdón por su ausencia y prometió cuidar de ti y de tu padre cuando yo ya no estuviera. Quiero creer que lo hará, pero hay algo en ella que me preocupa, una amargura que el tiempo no parece haber curado. La carta se me cayó de las manos. ¿Verónica era mi tía? ¿La mujer que me había atormentado durante años era en realidad familia de sangre? Mi cabeza daba vueltas con esta revelación. Seguí leyendo, ahora con una urgencia febril. En las cartas siguientes, mi madre expresaba su creciente preocupación por la influencia de Verónica sobre mi padre, sobre cómo parecía manipularlo sutilmente, alejándolo de mí incluso antes de que ella muriera. Le he hablado a Roberto sobre mis preocupaciones, escribió mi madre en una de las últimas cartas, pero él insiste en que estoy exagerando, que Verónica solo quiere ayudar. Temo que esté ciego a sus verdaderas intenciones. Prométeme, Mariana, que serás fuerte, que no permitirás que te alejen de tu padre. Él te ama más que a nada en este mundo, aunque a veces el dolor lo ciegue. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y llamé a mi tía Lucía. ¿Sabías que Verónica es la hermana de papá? Pregunté sin preámbulo cuando contestó. El silencio al otro lado de la línea fue respuesta suficiente. Sí, admitió finalmente. Lo supe poco antes de que Isabel muriera. ¿Por qué nadie me lo dijo? Al principio, porque tu madre y tu padre así lo decidieron. Después, porque Verónica insistió en que era mejor para ti no saberlo, que te confundiría. Y tu padre, siempre débil ante ella, estuvo de acuerdo. Mi mente trabajaba a toda velocidad, reexaminando cada interacción, cada comentario cruel bajo esta nueva luz. No era simplemente la segunda esposa celosa. Era una mujer con un resentimiento profundo hacia su propia familia, que había encontrado en mí un blanco perfecto para su amargura. Necesito hablar con ella, decidí repentinamente. Mariana, no creo que sea buena idea, advirtió Lucía. Verónica está furiosa por lo que pasó en la boda, porque Roberto la dejara. Te culpa a ti y a Carlos. No me importa. Necesito respuestas. Contra los consejos de mi tía, conduje hasta la casa que había compartido con mi padre, la casa donde había crecido, ahora ocupada solo por Verónica. Cada kilómetro que recorría, sentía crecer mi determinación. Ya no era la niña asustada que se encogía ante sus comentarios crueles. Era una mujer casada, fuerte, decidida a enfrentar el pasado de una vez por todas. Cuando llegué, la casa parecía extrañamente silenciosa. Toqué el timbre varias veces, antes de que Verónica abriera, su rostro mostrando primero sorpresa y luego una fría hostilidad. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a regodearte? Vengo a hablar, respondí, manteniendo mi voz firme. Sé quién eres realmente, Verónica. Sé que eres la hermana de mi padre. Su rostro palideció ligeramente, pero se recuperó rápidamente. Vaya, así que finalmente te lo dijo. Me preguntaba cuánto tiempo mantendría ese secreto. No fue él, fueron las cartas de mi madre. Me miró por un largo momento antes de hacerse a un lado. Supongo que deberíamos hablar. Pasa. La casa estaba desordenada, con cajas a medio llenar dispersas por el salón. Verónica notó mi mirada interrogante. Tu padre me ha pedido que me vaya. Dice que la casa es legalmente tuya, parte de la herencia de tu madre que él administró hasta que cumplieras 25 años. Otra cosa que convenientemente olvidó mencionarte. Me senté en el sofá, intentando procesar esta nueva información. La casa siempre había sido importante para mí, llena de recuerdos de mi madre. Saber que legalmente era mía añadía otra capa a la complejidad de la situación. ¿Por qué me odiaste desde el principio?, pregunté directamente. Eras mi tía. Se suponía que debías quererme, protegerme. Verónica soltó una risa amarga. ¿Protegerte? ¿Como mi familia me protegió a mí? Me echaron cuando tenía 18 años por embarazarme de un hombre que no aprobaban.
Tu abuelo me dijo que era una vergüenza para el apellido Linares. Y Roberto, mi propio hermano, se quedó callado. No dijo nada para defenderme. Eso fue horrible, reconocí. Pero yo no tenía nada que ver con eso. Era solo una niña. Eras la hija perfecta, escupió con resentimiento. La princesita de Roberto, con tu madre perfecta y tu vida perfecta. Mientras yo perdía a mi bebé, vivía en la pobreza. Luchaba para sobrevivir cada día. Y cuando finalmente regresé, cuando Isabel me pidió que los cuidara, vi cómo Roberto te miraba con tanto orgullo, tanto amor. Un amor que nunca tuvo para mí, su propia hermana. Sus palabras estaban cargadas de un dolor antiguo, un resentimiento que había fermentado durante décadas. Por primera vez, sentí una chispa de compasión por ella, aunque no justificaba sus acciones. ¿Y decidiste castigarme por eso? ¿Hacer que mi propio padre se volviera contra mí? No fue tan calculado al principio, admitió, sirviéndose una copa de vino. Simplemente no podía soportar ver cómo te adoraba. Cada pequeño comentario negativo sobre ti que hacía, cada sugerencia de que quizás no eras tan perfecta, era como una pequeña victoria. Y luego se convirtió en un hábito, una adicción. Ver cómo tu relación con él se deterioraba me hacía sentir poderosa. La frialdad con la que describía su deliberada destrucción de mi relación con mi padre me heló la sangre, pero había algo más en sus ojos, algo que parecía casi como remordimiento. ¿Sabes por qué Roberto me dejó realmente?, preguntó, bebiendo un largo trago de vino. Porque después de la boda, cuando volvimos a casa, encontró mi diario, un diario donde escribí todo, cómo manipulé su relación contigo, cómo mentí sobre ti para alejarlo, cómo me aseguré de que cada plan que tenían juntos fracasara. Lo leyó todo. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque ya no importa. Lo he perdido todo. A Roberto, esta casa, el estatus que tanto me costó conseguir. Ya no tengo nada que perder. Se levantó y caminó hacia un escritorio en la esquina. Sacó una carpeta y me la entregió. Tu madre me hizo prometer que te entregaría esto si algún día descubrías la verdad. Supongo que este es ese día. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Dentro había documentos legales, el testamento de mi madre, papeles de propiedad de la casa y una cuenta bancaria a mi nombre con una suma considerable. Todo había estado oculto para mí durante años. ¿Lo sabías todo este tiempo? ¿Sabías que la casa era mía? ¿Que había dinero esperándome? Verónica asintió lentamente. Roberto me lo contó poco después de casarnos. Me convenció de que era mejor para ti no saberlo todavía, que podrías tomar decisiones impulsivas si tenías acceso a tanto dinero tan joven. Y yo le sugerí que quizás nunca necesitaras saberlo. La rabia que sentí fue abrumadora. No solo me habían privado del amor y apoyo de mi padre, sino también de la seguridad financiera que mi madre había planeado cuidadosamente para mí. Años de lucha, de trabajos mal pagados, de préstamos estudiantiles, todo innecesario. ¿Te das cuenta de lo que me hiciste? Mi voz temblaba. No solo destruiste mi relación con mi padre, me robaste años de mi vida, años que pasé luchando cuando podría haber tenido la seguridad que mi madre quería para mí. Lo sé, respondió en voz baja, y parte de mí siempre lo supo. Pero el resentimiento es como un veneno, Mariana. Te consume desde dentro hasta que no queda nada de la persona que solía ser. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Pero el daño que había causado era demasiado profundo. ¿Qué pasó con tu bebé?, pregunté de repente. El que perdiste cuando te echaron de casa. Su rostro cambió, una grieta en su fachada de fría compostura. No lo perdí. Lo di en adopción. Era lo mejor para él. Yo no tenía nada que ofrecerle. ¿Sabes qué fue de él? Lo busqué hace años. Es médico ahora. Tiene su propia familia. Nunca me presenté. Solo quería saber que estaba bien. En ese momento, entendí algo fundamental sobre Verónica. No era un monstruo. Era una mujer profundamente herida que había convertido su dolor en crueldad. No justificaba sus acciones, pero explicaba mucho. «Me voy a ir mañana», dijo. «No necesitas preocuparte por desalojarme legalmente». «¿A dónde irás?» «Tengo un pequeño apartamento en Valencia. Empezaré de nuevo, lejos de todo esto». Nos quedamos en silencio por un momento. El peso de tantos años de dolor y secretos entre nosotras. «No puedo perdonarte», dije finalmente. «No ahora, quizás nunca. Pero entiendo mejor por qué hiciste lo que hiciste», asintió.
No espero tu perdón, Mariana, ni lo merezco. Solo espero que puedas reconstruir tu relación con Roberto. Él siempre te amó, incluso cuando yo hacía todo lo posible para convencerlo de lo contrario. Me levanté para irme, la carpeta con los documentos firmemente sujeta en mis manos. En la puerta, me detuve. Verónica, busca ayuda. Este ciclo de dolor y resentimiento solo te está destruyendo. No respondió, pero vi algo en sus ojos, quizás reconocimiento, quizás resignación. Antes de cerrar la puerta tras de mí, conduje directamente al apartamento de mi padre. Cuando abrió la puerta y vio los documentos en mis manos, su rostro se descompuso. Mariana, puedo explicarlo, comenzó, pero lo interrumpí. ¿Explicar qué, exactamente? ¿Cómo me ocultaste que Verónica era tu hermana? ¿Cómo escondiste el testamento de mamá? ¿O cómo permitiste que ella me tratara como basura durante años mientras tú mirabas hacia otro lado? Todo, respondió, su voz apenas un susurro. Quiero explicarlo todo. Entramos y durante las siguientes horas, mi padre me contó toda la historia, su relación tensa con Verónica desde la infancia, cómo sus padres siempre la habían tratado con más dureza, cómo él no había tenido el valor de defenderla cuando la echaron de casa. Me habló de la culpa que lo consumía durante años, buscándola sin éxito. Y cuando finalmente reapareció, mientras mi madre estaba muriendo, se aferró a la oportunidad de reparar al menos una relación familiar. No vi cómo te trataba al principio, confesó. O quizás no quise verlo. Y cuando comencé a notarlo, me sentía atrapado entre mi hermana y mi hija, incapaz de elegir sin sentir que estaba traicionando a alguien. Así que me traicionaste a mí, dije, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. Sí, admitió, sin excusas. Y cada día que pasaba se volvía más difícil corregirlo, más fácil creer sus mentiras sobre ti. Hasta que un día miré a mi alrededor y ya no reconocía en qué me había convertido. Hablamos hasta el amanecer. Hubo lágrimas, gritos, momentos de dolorosa honestidad. Y aunque una parte de mí quería perdonarlo completamente, sanar la herida de una vez, sabía que no sería tan sencillo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó cuando finalmente nos quedamos en silencio, agotados emocionalmente. No lo sé, respondí honestamente. No podemos borrar los últimos 10 años, pero quizás podamos empezar de nuevo, lentamente. Cuando salí del apartamento de mi padre esa mañana, me sentía como si hubiera sobrevivido a un huracán, destrozada pero en pie, con la posibilidad de reconstrucción en el horizonte. Lo que no sabía entonces era que la verdadera prueba de nuestra relación recién comenzaba. Porque mientras yo conducía de regreso a casa, Verónica tomaba una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Llegué a casa exhausta física y emocionalmente. Carlos ya se había ido a trabajar, dejándome una nota cariñosa en la nevera. Me derrumbé en la cama, intentando procesar todo lo que había descubierto en las últimas 24 horas. Sin darme cuenta, me quedé dormida. El estridente sonido del teléfono me despertó horas después. Era mi tía Lucía, su voz tensa con urgencia. Mariana, ¿has visto las noticias? Ha habido un incendio en tu antigua casa. Me incorporé de golpe. ¿Un incendio? ¿Verónica está bien? Está en el hospital. La encontraron inconsciente por inhalación de humo. Los bomberos dicen que el fuego comenzó en el estudio. Parece que se quedó dormida con un cigarrillo encendido. Mi mente voló inmediatamente a los documentos que había dejado en el coche. Si los hubiera dejado en la casa. ¿Qué tan grave es? No lo sé con certeza. Tu padre está en el hospital ahora. Me llamó hace unos minutos. Sin pensarlo 2 veces, me vestí y conduje hasta el hospital. A pesar de todo lo que Verónica me había hecho, no podía ignorar la situación. Y necesitaba ver a mi padre, asegurarme de que estaba bien. Lo encontré en la sala de espera, pálido y con aspecto demacrado. Cuando me vio, una expresión de sorpresa y alivio cruzó su rostro. No esperaba que vinieras, dijo mientras me sentaba a su lado. Yo tampoco, admití. ¿Cómo está? Estable, pero grave. Inhaló mucho humo y tiene algunas quemaduras en los brazos y manos. Parece que intentó apagar el fuego antes de desmayarse. Asintió, mirando hacia las puertas por donde los médicos iban y venían. La casa está muy dañada. Casi todo el piso superior se ha perdido. Mi antiguo hogar, lleno de recuerdos de mi madre, de mi infancia. La pérdida me golpeó con fuerza inesperada.
pero también sentí una extraña sensación de liberación, como si las llamas hubieran consumido también parte del pasado doloroso. El jefe de bomberos dice que parece que el fuego comenzó en el estudio, continuó mi padre, en el escritorio donde Verónica guardaba sus documentos personales. Algo en su tono me hizo mirarlo más atentamente. ¿Crees que fue accidental?, dudó antes de responder. No lo sé. Después de que te fueras, la llamé para decirle que sabías toda la verdad. Estaba alterada. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Crees que pudo ser intencional? Un intento de... No pude terminar la frase, pero mi padre entendió. No lo sé, Mariana. Espero que no. Pero con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha perdido. En ese momento, un médico se acercó a nosotros. ¿Familiares de Verónica Linares? Sí, respondió mi padre, poniéndose de pie. Soy su hermano, y esta es mi hija. El médico nos miró a ambos. La señora Linares está estable, pero su condición sigue siendo grave. Las próximas 48 horas serán críticas. ¿Podemos verla?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma. Brevemente. Está sedada, pero puede escucharlos. Seguimos al médico hasta la habitación donde Verónica yacía conectada a máquinas, su rostro parcialmente cubierto por una máscara de oxígeno. Verla así, vulnerable y frágil, era desconcertante después de años de temerla y resentirla. Mi padre se acercó a su cama y tomó su mano con cuidado de no tocar las áreas vendadas. Le habló en voz baja, palabras de ánimo que no pude distinguir claramente. Yo me quedé un poco apartada, sin saber qué decir o sentir. Cuando salimos de la habitación, mi padre parecía haber envejecido aún más. No sé si sobrevivirá a esto, Mariana. Y si lo hace, no sé qué será de ella. Tiene un apartamento en Valencia, dije. Me lo dijo ayer. Planeaba irse hoy. Asintió lentamente. Lo sabía. Me lo mencionó hace unos días. ¿Qué harás si cuando se recupere? Mi padre se pasó una mano por el rostro cansado. No lo sé. Parte de mí quiere ayudarla, asegurarme de que esté bien. Pero otra parte sabe que necesito poner límites, que no puedo permitir que vuelva a interferir en nuestra relación. Si es que tenemos una relación que reconstruir, añadí en voz baja. Me miró, y por primera vez en años, vi verdadera vulnerabilidad en sus ojos. Eso espero, Mariana, con todo mi corazón. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Verónica empeoró antes de comenzar a mejorar. Mi padre pasaba horas en el hospital, y yo iba y venía, dividida entre mi deseo de estar allí para él y mi necesidad de protegerme emocionalmente. Carlos fue mi roca durante ese tiempo, escuchando pacientemente mientras intentaba procesar todo lo que había descubierto, todas las emociones contradictorias que sentía. No sé qué hacer con toda esta rabia, le confesé una noche. Estoy furiosa con Verónica por lo que me hizo, con mi padre por permitirlo, pero también siento esta extraña compasión por ambos, y me siento culpable por eso. Carlos me abrazó. No tienes que decidir todo ahora, Mariana. Los sentimientos no son blanco o negro. Es posible estar enfadada con alguien y sentir compasión al mismo tiempo. Una semana después del incendio, Verónica estaba lo suficientemente recuperada para hablar. Pidió verme a solas, una solicitud que me llenó de aprensión pero que sentí que no podía rechazar. Cuando entré en su habitación, estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. Las vendas en sus brazos y manos eran un recordatorio vívido de lo cerca que había estado de perder la vida. El fuego no fue un accidente, dijo sin preámbulos cuando me senté junto a su cama. Pero tampoco intentaba suicidarme, si es lo que estás pensando. Entonces, ¿qué pasó? Estaba quemando documentos, cartas, fotos, cosas que había guardado durante años, cosas que usé para manipular a Roberto, para alejarlo de ti. Hizo una pausa, su voz debilitada por el humo inhalado. Quería destruirlo todo antes de irme. Creo que me quedé dormida, o quizás el fuego se propagó más rápido de lo que pensé. La miré, buscando signos de engaño, pero solo vi agotamiento y una especie de rendición. ¿Por qué me dices esto? Porque estoy cansada, Mariana. Cansada de odiar, de manipular, de vivir consumida por el resentimiento. El fuego fue como un despertar. Vi toda mi vida consumirse frente a mis ojos y me di cuenta de que había desperdiciado años en venganza contra personas que no lo merecían. Sus palabras parecían sinceras, pero después de años de mentiras, me costaba confiar. Roberto me contó que viniste a verme al hospital. No tenías por qué hacerlo, después de todo lo que te hice. No lo hice por ti, admití. Vine por mi padre, asintió lentamente. Lo sé, y me alegro. Él te necesita más de lo que nunca admitirá. Nos quedamos en silencio por un momento. El único sonido era el pitido constante de las máquinas. Me voy a ir en cuanto me den el alta, dijo finalmente.
No a Valencia, más lejos, quizás a Sudamérica. Tengo una vieja amiga en Chile que lleva años invitándome. ¿Por qué tan lejos? Porque necesitas sanar tu relación con Roberto sin que yo esté cerca. Y porque yo necesito sanar también. Lejos de todos los recuerdos, de todo el daño que he causado y que me han causado. En ese momento, sentí que algo se desataba dentro de mí. No era perdón, no estaba lista para eso, pero sí un cierto alivio, como si un peso que había cargado durante años comenzara a aligerarse. Te deseo lo mejor, Verónica. De verdad, espero que encuentres paz. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Nunca creí que te escucharía decir eso. Gracias. Cuando salí de la habitación, mi padre me esperaba en el pasillo. Sin decir palabra, me abrazó, y por primera vez en muchos años, me permití ser su hija pequeña de nuevo, aunque solo fuera por un momento. 3 semanas después, Verónica partió hacia Santiago de Chile. No fuimos al aeropuerto a despedirla, pero mi padre habló con ella por teléfono la noche anterior. Me contó que había sido una conversación difícil pero necesaria, un cierre para ambos. Con los documentos que había recuperado, contrataos a un abogado para reclamar oficialmente mi herencia. La casa, aunque dañada, seguía siendo una propiedad valiosa, y el dinero que mi madre había dejado para mí había crecido considerablemente con los años. Decidí usar parte de él para restaurar la casa, no para vivir en ella, sino para preservar los recuerdos de mi madre que contenía. Mi relación con mi padre avanzaba lentamente. Comenzamos con almuerzos semanales, conversaciones cautelosas que gradualmente se volvieron más profundas y honestas. Había momentos difíciles, días en que la rabia y el dolor regresaban con fuerza, pero también momentos de conexión genuina, destellos del padre que recordaba de mi infancia. Un día, mientras revisaba los escombros de la casa con los contratistas, encontré algo sorprendente entre los restos chamuscados del estudio, un álbum de fotos parcialmente quemado. En él, había imágenes de una joven Verónica con mi padre, ambos sonriendo, felices en lo que parecía ser una época más simple. Y entre esas fotos, una que nunca había visto, mi madre, embarazada de mí, con Verónica a su lado, sus brazos entrelazados, ambas radiantes. Esa imagen cambió algo en mí. No borraba el daño que Verónica había causado, pero me permitió ver una versión más completa de nuestra historia familiar. Una historia de amor y traición, de heridas profundas y, quizás, eventualmente, de sanación. Cuando mostré la foto a mi padre, lloró por primera vez desde que yo era niña. Hubo un tiempo en que fueron como hermanas, dijo entre lágrimas, antes de que todo se torciera. 6 meses después de la boda, Carlos y yo organizamos una pequeña cena en nuestro apartamento. Solo nosotros, mi padre, mi tía Lucía y los padres de Carlos. Durante el postre anunciamos que estábamos esperando nuestro primer hijo. La expresión en el rostro de mi padre, una mezcla de alegría absoluta y temor reverente, fue un momento que atesoraré siempre. Me tomó de las manos y dijo, «Te prometo que seré mejor abuelo de lo que fui padre». «Todavía estás siendo padre», respondí, «y mejorando cada día». Esa noche, mientras Carlos dormía a mi lado, pensé en el largo camino que había recorrido desde aquellas crueles palabras en mi boda. Las heridas no habían desaparecido completamente, y probablemente nunca lo harían del todo. Pero había encontrado una manera de avanzar, de construir algo nuevo y valioso de entre las cenizas del pasado. Y cuando mi hijo naciera, conocería a un abuelo que había cometido errores, pero que había encontrado el valor de enmendarlos. Conocería la historia completa de nuestra familia, con todas sus luces y sombras, porque esa era la verdadera herencia que quería dejarle. No el dinero o la casa, sino la verdad y la capacidad de perdonar sin olvidar, de amar a pesar del dolor. Hoy, 5 años después de aquella boda que cambió nuestras vidas, miro a mi alrededor y apenas reconozco el camino que he recorrido. Mi hijo Miguel, de 4 años, juega en el jardín de la casa restaurada, la casa de mi infancia que ahora es nuestro hogar familiar. Carlos y yo decidimos mudarnos aquí hace 2 años, después de que nació nuestra hija Laura. Mi padre viene todos los domingos a almorzar. Se ha convertido en un abuelo devoto, el tipo de abuelo que se sienta en el suelo a jugar con los niños sin importarles su dignidad, que les cuenta historias y les enseña a plantar tomates en el pequeño huerto que hemos creado juntos. Hace 3 meses, recibimos una postal desde Valparaíso, Chile. Era de Verónica, la primera comunicación después de 5 años de silencio. Una simple nota. Espero que estéis bien. He encontrado cierta paz aquí. V. Mi padre la guardó silenciosamente en su cartera, sin comentarios.
Algunas heridas cicatrizan, otras simplemente aprendemos a vivir con ellas. La relación con mi padre nunca volvió a ser lo que fue cuando yo era niña, pero hemos construido algo nuevo, algo basado en la honestidad y el respeto mutuo. Hay días difíciles, momentos en que el pasado resurge como una sombra, pero hemos aprendido a hablar de ello, a no enterrar el dolor bajo capas de silencio y resentimiento. A veces pienso en aquellas palabras crueles que escuché en mi boda. Ella solo está fingiendo ser amada. Qué equivocados estaban. El amor verdadero no siempre es fácil o perfecto. A veces viene después del dolor, después de la traición, después de años de malentendidos. Pero cuando es real, cuando se construye sobre la verdad y el perdón, es más fuerte que cualquier herida del pasado. Y mientras observo a mi familia, la que he creado y la que he reconstruido, sé que finalmente he encontrado mi lugar, mi hogar, mi paz. No porque haya olvidado, sino porque he aprendido que recordar no tiene que significar seguir sufriendo. Si llegaste hasta aquí y te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a traer más historias increíbles. Muchas gracias y que tengas un excelente día.